Hola, vamos a dar por comenzar la segunda ayudantía. Esta va a ser vamos a comenzar por ejercicio de flujo interno. En toda la ayudantía va a ser de flujo interno. Entonces voy a partir mostrándole como un resumen de fórmulas que da el profe en la clase y les voy a marcar las más importantes para poder desarrollar ejercicios de este tipo. Primero hay que tener en cuenta el flujo de calor entre la superficie del tubo y el líquido, que está aquí, que este es para un flujo de calor en un punto determinado. No es para todo el tubo en general, sino que es para un solo punto. Por eso mismo se ve una convección que es local en esta ecuación, y es la temperatura superficial menos la temperatura media del fluido. Se toma la temperatura media y no la temperatura de infinito, que es la temperatura del fluido, porque la temperatura M media del fluido varía a lo largo del tubo. O sea que la temperatura media del tubo no va a ser lo mismo al principio que al final, por ejemplo, o al medio. Entonces por eso es un flujo de calor puntual, el Q2'S. Entonces esta ecuación es importante tomarla en cuenta, y de ahí, bueno, se hace una relación para esta misma, donde se relaciona el coeficiente o la transferencia de calor por convección, que este es por todo el tubo, que es igual al flujo másico por el calor específico, C sub P, por la diferencia de temperaturas medias del tubo, que es la temperatura de salida, media de salida, menos la temperatura media de entrada. Se relacionan estas dos y nos da que la coeficiente, o sea, la transferencia de calor por convección es igual al el flujo de calor por el perímetro por el largo. Y ahí nos daría que si multiplicamos el largo, nos da la transferencia de calor por convección, que es para todo el tubo, ya que es por el largo. Si tenemos esta transferencia, o sea, este flujo de calor que es puntual en un punto del tubo, después lo multiplicamos por todo el largo del tubo y nos daría un aproximado de la transferencia de calor por convección, y obviamente por el perímetro del tubo. Entonces esta relación también hay que tomarla en cuenta. Y por último, despejando estas relaciones, nos da que la temperatura media en cualquier punto del tubo, es igual a esta expresión de acá. Entonces siempre vamos a tomar en cuenta esta ecuación de aquí, la de flujo de calor, la de convección y la relación de transferencia de calor por convección y el flujo de calor. Esas son las importantes de esto. Ahora también para los flujos internos, como sabía de mecánica de fluidos, hay un Reynolds crítico que no determina si el flujo interno es turbulento o laminar. Esto se da por la velocidad promedio, por el diámetro del tubo, partido en la viscosidad cinemática. Entonces para flujo laminar tiene que ser menor a 2300, mayor a esto hay una parte de transición, pero no lo tomamos en cuenta, lo tomamos como turbulento, de este número hacia arriba. Para el flujo laminar hay que tomar estas ecuaciones de aquí, y para el flujo turbulento esto de acá.
es como un resumen que hice de todas las diapositivas que tomó el profe. Y recordar que hay que tomar estas relaciones de aquí para flujo laminario por flujo turbulento, y estas que les voy a mostrar acá es como solo para regiones completamente desarrolladas, o sea que no se puede estudiar para un tubo donde haya una parte de entrada, ya que solo se toma de aquí hasta acá. Entonces son como casos un poco más específicos. Para los ejercicios que vamos a desarrollar, simplemente tomamos estos de acá. También si el profe da algunas ecuaciones en la prueba, aunque no sean estas mismas, hay que tomarlas del profe. Y ojalá pregúntale al profesor si se toma solamente esta ecuación para resolver tal ejercicio. Ya, ahora pasamos al primer ejercicio de aquí. Esto lo voy a pasar un poquito rápido porque es un ejercicio que mostró el profe en clase, pero considero que es un buen ejemplo para aprender lo de las relaciones flujo de calor y la transferencia de calor por convección para todo el tubo, donde también aquí relaciona la generación de calor que da un fluido que va a alta temperatura por un tubo. Entonces el ejemplo nos dice que hay un sistema de calentamiento de agua desde la temperatura de entrada, que es 20 grados Celsius, la temperatura media de entrada, y la temperatura media de salida, que es 60 grados Celsius. Implica hacer pasar agua por un tubo de pared delgada que tiene diámetro interno y externo de 20 milímetros, diámetro interno, y diámetro externo de 40 milímetros. Obviamente después hay que pasarlo a metros. La superficie externa del tubo está bien aislada y el calentamiento eléctrico dentro de la pared proporciona una generación de calor uniforme. Entonces se nos dice que es adiabática esta parte de afuera, lo que rodea el tubo, el aislante, por lo que prácticamente aquí se genera una generación de calor en el borde del tubo. Entonces lo primero que nos pide es que para un flujo de masa de agua de 0.1 kilogramos partido en segundo, ¿qué tan largo debiera ser el tubo para alcanzar la temperatura de salida que se desea, que es 60 grados Celsius? Por lo que se ve, necesitamos la L. Entonces primero hay que sacar la temperatura de film, de nuevo la temperatura promedio de entrada a salida del líquido, que es agua. Entonces sacamos esa temperatura promedio y conseguimos en la tabla de agua el calor específico de esta, ya que en las ecuaciones que mostré arriba lo único que se va a necesitar va a ser el C sub P. Ya. Ahora tenemos que hay una generación de calor en el borde del tubo, y esto lo vamos a igualar al flujo de calor o la transferencia de calor por convección. ¿Cómo lo igualamos esto? Tenemos que la transferencia de calor por convección nos queda con unidades de watt. Al despejar a simplificar todas las unidades, nos queda watt. Y para la generación de calor, recordemos que el watt partido en metro al cubo. Por lo tanto, si la generación de calor lo multiplicamos por el volumen,
que el volumen es el largo por el área, y el área es pi de un tubo, pi por diámetro al cuadrado partido en 4, nos va a dar la transferencia de calor por convección. Y sabemos que esta transferencia de calor por convección podemos reemplazarla por la ecuación de aquí arriba, que es flujo máximo por el C sub P por la diferencia de temperaturas medias, y el volumen lo reemplazamos aquí. Recordemos que el volumen del tubo, por lo tanto, es el diámetro exterior menos el diámetro interior. Recordemos que el diámetro exterior es 40 milímetros, 0.04 metros, y el diámetro interior es 0.02 metros o 20 milímetros. Entonces se hace esa diferencia y se obtiene esta parte del tubo. ¿Está? Y esta generación de calor va a multiplicar este volumen. Ya, asimismo, lo que nos pide el ejercicio en sí es sacar el largo. Por lo tanto, solamente despejamos este largo de aquí. Si se ve, este es el largo que hay. Ya que el largo, el volumen es el largo por el área. Despejamos el largo, pasamos primero el coeficiente de convección, o sea, la generación de calor dividiendo la transferencia de calor por convección. Aquí se ve. Y después pasamos lo que hay acá del volumen. El 4 pasa multiplicando, y esta expresión de aquí, que el pi por los diámetros, pasa dividiendo, como se ve en esta parte simplificada. Entonces, por lo tanto, a partir de esto ya podemos conseguir, reemplazamos los datos y podemos conseguir el largo. Reemplazamos el flujo másico, que es 0.1, el C sub P del agua, que ya habíamos sacado aquí de la tabla. Esta tabla está en el Linkropera, la puedo buscar allá. Y reemplazamos la generación de calor y los diámetros, y la temperatura media de salida, que es 60 menos 20, que es la temperatura media de entrada. Finalmente, el largo que debería tener el tubo para que el agua que entra a 20 grados Celsius y sale a 60 grados Celsius tendría que ser un largo de 17.7 metros. Ya listo con el paso con la primera parte del ejercicio. Se nos da que hay que buscar la temperatura de la superficie interna del tubo, TS, temperatura interna del tubo. En la salida nos pide cuál es el coeficiente local de transferencia de calor por convección en la salida. Entonces nos pide el coeficiente local de transferencia de calor. Recordemos que este coeficiente local está justamente relacionado con el flujo de calor en la superficie. O sea, esta fórmula de acá. Esta fórmula de acá. Aquí tenemos el coeficiente local de convección. Eso es lo que nos pide el ejercicio. Por lo tanto, hay que ocupar esta relación para posteriormente sacar el coeficiente de convección local. Ahora, sabemos que desde antes del paso anterior, que la transferencia de calor por convección va a ser igual a la generación de calor por el volumen. Y también tenemos por otra parte,
por la relación que se nos había dado, que la transferencia de calor por convección es igual al flujo de calor superficial por el perímetro por el largo. Entonces, si estas dos están igualadas a la transferencia de calor por convección, significa que estas son iguales. Entonces aquí se hace esa relación, que la generación de calor por el volumen es igual al flujo de calor superficial por el perímetro por el largo. Como lo igualamos, ahora reemplazamos el volumen, que recordemos que el volumen es esto, ya lo habíamos tenido sacado de arriba, y el flujo de calor superficial por el perímetro por el largo. Reemplazamos perímetro, que es pi por el diámetro interior, y tenemos que hay que reemplazar este flujo de calor por esta relación que nos dio acá, para por último conseguir el coeficiente local de convección. Entonces reemplazamos aquí el flujo de calor y lo despejamos, pasamos el diámetro interior, el pi y el L dividiéndose acá. Tenemos que hay un L aquí y un pi, y solo nos queda dividiendo por el diámetro interior. A este lado solo queda el flujo de calor superficial, que es la convección local, por la temperatura superficial menos la temperatura media en la salida. Recordemos que esta es para la salida, obviamente. Nos pide que es la temperatura superficial en la salida. Por lo tanto, el coeficiente de convección local lo podemos despejar aquí. Pasamos esta temperatura superficial y menos la temperatura media, dividiendo, y nos queda esta expresión de acá. Entonces ahí simplemente tenemos que reemplazar los datos que se nos dieron, que es la generación de calor, que es 10 por a la 6, 10 a la 6, por el diámetro, la diferencia de diámetro al cuadrado, partido en 4, por el diámetro interior, por la diferencia de temperatura superficial, que nos decía que era 70 grados Celsius, y la temperatura media en la salida, que es 60 grados Celsius. Por último nos da este coeficiente de convección local de 1500 watts partido metro cuadrado Kelvin. Y ahí simplemente con eso se puede resolver este ejercicio. Digo de nuevo que este ejercicio se vio en la clase, pero es bastante útil para entender este tipo de ejercicios. Ahora vamos con el ejercicio de temperatura superficial constante de un tubo. Esto se da en casos de un tubo que está, no sé, a la intemperie o bajo el agua, por ejemplo, bajo agua, a una gran cantidad de agua, por ejemplo un lago, un tanque gigante, algo así. Este tipo de ejercicio es un poquito diferente, ya que aquí se toma en cuenta, bueno, esta fórmula principalmente.
que es la transferencia de calor por convección del tubo, que es el coeficiente de convección, coeficiente de transferencia, o sea, la transferencia de calor por convección del tubo, por el coeficiente de convección promedio, por el área superficial, por la temperatura media logarítmica, que esta temperatura media logarítmica también se saca de esto acá. Entonces, bueno, para estos ejercicios hay que tomar en cuenta principalmente esta ecuación de aquí. Esto de aquí. El Reynolds también tiene la misma relación, que un Reynolds crítico de 2300. Y bueno, esto es para perfiles compuestos, se lo dejé aquí, porque bueno, también sale en el PPT del profesor. Pero normalmente no vamos a ver la prueba con perfil compuesto. Y si es así, las fórmulas deberían salir en la prueba. ¿Ya? Entonces, también tenemos esta relación de perfil de temperaturas con esta exponencial, con menos PE, el perímetro por el largo, por la coeficiente de convección, partido en el flujo másico por el calor específico. Entonces vamos a ver de inmediato un ejercicio para entender mejor estas ecuaciones de aquí. De nuevo vamos al libro Sengel y vamos al ejemplo 8.3. Y tenemos un ejemplo donde se considera un flujo de aceite en un interior de un tubo que va a una velocidad promedio de 2 metros partido en segundo en una tubería de 30 centímetros de diámetro o 0.3 metros de diámetro. El tubo tiene un largo de 200 metros, un tubo bastante largo, de tubería horizontal, pasa por agua helada de un lago a 0 grados Celsius. Las mediciones indican que la temperatura de la superficie del tubo está muy cercana a 0 grados Celsius. Que el tubo aquí, la temperatura superficial está a 0 grados Celsius en todo el tubo, entonces se considera como una temperatura superficial constante, que es uno de las condiciones para poder ocupar esta fórmula de aquí. Nos dice que si se descarta la resistencia térmica del material del tubo, nos pide determinar la temperatura de aceite cuando el tubo sale del lago. También nos pide la temperatura, o sea, la razón de transferencia de calor desde el aceite al agua, y la potencia de bombeo requerida para vencer las pérdidas de presión y mantener el flujo de aceite en el tubo. Esta potencia de bombeo requerida es como un agregado que le vamos a dar a este ejercicio. Bueno, que lo hacen en el Sengel y se lo dejé igual resuelto aquí abajo. Pero normalmente el profesor va a pedir la temperatura de salida del tubo o la razón de transferencia de calor del aceite. Eso normalmente se va a pedir. Entonces lo primero que nos pide es la temperatura del aceite cuando el tubo sale del lago. Para eso, primero tenemos que saber si nuestro tubo, o sea, nuestro fluido es laminar o turbulento. A partir de ello vamos a sacar el Nusselt y despejar el coeficiente de convección. El Nusselt lo sacamos con esta fórmula. Recordemos que arriba mostramos la fórmula para flujo laminar o flujo turbulento a partir de esta relación del número de Reynolds. Entonces, si el fluido que nos da que va por el tubo es laminar, vamos a ocupar este Nusselt de aquí. Vamos a despejar el número de
Gretz. Y al obtener el Nusselt vamos a tener que reemplazar el coeficiente de convección, o sea, despejarlo, para posteriormente poder ocupar esta fórmula de aquí, que es el perfil de temperatura, donde nos pide el ejercicio de la temperatura media de salida, y esa es la que hay que despejar por último, ya que nos pide la temperatura aceite cuando todo sale del agua. Entonces, igual que para la fórmula de arriba, hay que buscar el número de Reynolds, que es la velocidad promedio, por el diámetro del tubo, partiendo la viscosidad cinemática del aceite. Para esto tenemos que el aceite entra a una temperatura de 20 grados Celsius, pero no sabemos la temperatura de salida. Eso es lo que nos pide el ejercicio. Entonces, si bien antes sacábamos una temperatura de film, una temperatura promedio del fluido que va desde la entrada hacia la salida, ahora vamos a evaluar simplemente con 20 grados Celsius, que también nos va a servir para evaluar la temperatura de salida. Va a dar un número bastante parecido. Y creo que el profesor en la clase hace un ejercicio de esa manera. Entonces, evaluamos con 20 grados Celsius la tabla para un aceite. Vamos a la tabla 13, bueno, es un aceite de motor, y buscamos aquí en 20 grados Celsius la densidad, la viscosidad cinemática y la conductividad térmica, también el C sub P y el número de Prandtl. Entonces reemplazamos el número de Reynolds, la velocidad promedio, por el diámetro, partido en la viscosidad cinemática, y nos da un Reynolds de 636. Y obviamente es menor a 2300, por lo tanto es un flujo laminar, a partir de la relación que hay que encontrar. Como el flujo laminar, seleccionamos la ecuación de flujo laminar. Entonces con este Nusselt, el Nusselt promedio, reemplazamos este número de Gretz, que sería el diámetro partido en el punto que se quiere encontrar del tubo, del largo del tubo. En este caso va a ser en todo el tubo, entonces 200 metros, por el Reynolds, por el número de Prandtl. Entonces aquí se reemplaza el diámetro partido en el largo por el Reynolds, por el número de Prandtl. Ahí. Entonces esta fórmula la reemplazamos simplemente en el Gretz. Reemplazamos cada número, que es el Reynolds Prandtl, y nos da el Nusselt finalmente, que es 33,7. Y eso está cerca de los valores bueno, el ejercicio nos dice que está cerca de los valores de Nusselt para temperatura superficial constante. Esa es una relación para un Nusselt, para conseguirlo rápido, que es como un atajo. Por lo tanto, ahora, como tenemos el Nusselt, para la mayoría de los ejercicios, gracias al Nusselt, con esta relación, podemos conseguir el coeficiente de convección. Lo despejamos el coeficiente de convección a partir de esta fórmula, y nos da que el Nusselt, que el coeficiente de convección es el Nusselt por la conductividad térmica
del aceite partido en el diámetro de la tubería. El diámetro de la tubería es 30 centímetros o 0.3 metros y la conductividad térmica es bastante bajita, que es 0.145. La convección finalmente nos da 16.3. Ahora, ya teniendo el coeficiente de convección, tenemos que ir a la perfil de temperatura, donde le había mostrado que hay que despejar esta temperatura media de salida, que esa nos queda pide el ejercicio. Entonces tomamos esta fórmula de aquí y despejamos esta temperatura media de salida. Pasamos esta temperatura superficial menos la temperatura de entrada, multiplicando, y esta temperatura superficial restando, y después le cambiamos el signo y nos quedaría una temperatura media de salida, que es temperatura superficial menos temperatura superficial menos temperatura media de entrada por el exponencial de perímetro por el largo por el coeficiente de convección partido en flujo másico por el calor específico del aceite que habíamos encontrado en los datos de arriba. Tenemos que el perímetro es igual a pi por el diámetro y el flujo másico nos había dado solamente la velocidad promedio del fluido, y el flujo másico se puede sacar con la densidad por el área de la cara del tubo por la velocidad promedio del fluido. Entonces la densidad es 888.1. El área cara es de pi por diámetro al cuadrado partido en 4. Y la velocidad promedio es 2. Y nos da un flujo másico de 125.6. Ahora ya tenemos todos los datos para reemplazar aquí y acá. Tenemos que la temperatura superficial era 0, ya que es la temperatura superficial constante, que era 0, que es la temperatura del agua del lago, menos la temperatura media de entrada, que es 20 grados Celsius. Con esto tenemos finalmente que, al reemplazar también todo esto de acá, que es bastante, aquí tenemos C sub P. Al reemplazar todo esto, nos da una temperatura media de salida de 19.74 grados Celsius. Lo cual es muy cercano a 20 grados Celsius, que es la temperatura de film que habíamos considerado antes. Entonces quiere decir que está bastante bien la temperatura de film que habíamos visto. También hay que destacar que si ocupamos una temperatura de, por ejemplo, 10 o 15 grados Celsius, habría que interpolar acá, pero también habría dado un resultado bastante parecido al 19.74. Y de ahí habría que considerar como una temperatura promedio mayor. Entonces ahí está la temperatura media de salida del aceite para esa primera pregunta. Ahora la B nos dice la razón de transferencia de calor desde el aceite al exterior. Entonces para eso tenemos que hay una fórmula de transferencia de calor por convección. Vamos a ocupar esa. Y lo más complejo acá es sacar la temperatura media logarítmica. Tenemos que la temperatura media logarítmica
está dada por una diferencia de temperatura en la salida menos una diferencia de temperatura en la entrada, que esta diferencia de temperatura son la temperatura superficial menos la temperatura media en la salida, y para la diferencia de temperatura en la entrada es la temperatura media en la entrada. Simplemente eso. Después se divide por el logaritmo de la diferencia de temperatura en la salida partido de la diferencia de temperatura en la entrada. Simplemente eso. Entonces reemplazamos los datos, que es la temperatura superficial del tubo, que es 0, menos la temperatura media en la salida, que es 19.74, igual a menos 19.74 grados Celsius, que es lo mismo. Esto es para la entrada, o sea, para la salida, ya que esta temperatura es la misma que la salida acá. Y para la entrada obviamente va a ser menos 20 grados Celsius. Ahora bien, esta diferencia de temperatura solamente la reemplazamos en esta fórmula de acá, que sería la temperatura media, diferencia de temperatura en la salida, que es esto, 19.74, menos 20, da positivo. Y ahora para el logaritmo, nos da la diferencia de temperatura de la salida partido en la diferencia de temperatura de la entrada. Por último, la diferencia o la temperatura media logarítmica es de menos 19.87 grados Celsius, con lo cual ahora la transferencia de calor, que la tomamos de esta forma de aquí, del aceite, es la coeficiente de convección que habíamos encontrado antes, este 16.3, por la área superficial del tubo, que el área superficial es el perímetro por el largo, por la diferencia media logarítmica, o sea, la temperatura media logarítmica que habíamos encontrado recién. Finalmente, esta transferencia de calor por convección del fluido, del aceite, es menos 61.1 kilowatts. O sea que el aceite pierde calor. Pierde calor mientras cruza el lago. Suena bastante lógico. Ahora, como agregado, pero probablemente el profesor no lo pregunte en la prueba, se puede encontrar la potencia de la bomba necesaria para mover el fluido a 2 metros partido en segundo. Bueno, esto lo vamos a usar un poquito rápido, porque no es algo fundamental del ramo. Tenemos que, para sacar la potencia de la bomba, hay que ocupar esta fórmula de aquí, que nos da el libro, que es la fricción por el largo partido en el diámetro, por la densidad, por la velocidad promedio partido en 2. Entonces el factor de fricción sería el 64 partido en el Reynolds. Eso es bueno para recordar mecánica de fluidos. El Reynolds nos dio 636. Y esto nos da un factor de fricción de 0.1006. Recordemos que estos datos de la densidad, la velocidad promedio, el largo y el diámetro ya los tenemos, entonces lo reemplazamos directamente. El factor de fricción lo tuvimos recién, con lo cual la diferencia de presión del tubo es de 119 kN partido metro cuadrado. Y por último, con eso ya podemos encontrar la potencia de la bomba, que es flujo másico por la diferencia de presión partido en la densidad. Reemplazamos el flujo másico 125.6, la diferencia de presión
partido en la densidad del fluido. Nos da 16.8. Si reemplazamos, si multiplicamos las unidades, nos da 16.8 kilowatts. Entonces esto quiere decir que necesitamos una bomba de 16.8 kilowatts para vencer la fricción del tubo de 200 metros de largo. Entonces, bueno, esto igualmente no lo consideran mucho porque probablemente el profe no lo va a pasar en la prueba, pero quizás sirva para, por ejemplo, el proyecto, que normalmente va a ser de piso radiante para transferencia de calor, que es algo parecido a lo que fue con mecánica fluida. Entonces esta potencia de la bomba puede que les sirva para después, van a recordarlo y van a poder conseguir una potencia de bomba según la diferencia de presiones, etc. Entonces esta sería la segunda ayudantía. Hay que tomar en cuenta algunas fórmulas nomás, y también hay que considerar que el profesor siempre va a mostrar ecuaciones en sus pruebas, va a tener ecuaciones, y si para un ejercicio uno tiene unas ecuaciones que anotó a partir de los PPT, pero en la prueba hay otra que también es para el mismo caso, hay que considerar la que tiene en la prueba o preguntarle al profesor si se usa solamente esa. Entonces eso es todo y nos veremos. Adiós.